A veces, la vida te golpea tan fuerte que te obliga a hacer cosas que nunca imaginaste. La desesperación tiene la extraña capacidad de despojarnos de nuestra dignidad. Quizás has estado en una situación financiera tan crítica que has tenido que pedir ayuda a personas que te humillaron, o has estado tan solo y sediento de afecto que has buscado amor en lugares que sabías que eran tóxicos. O tal vez el miedo te ha paralizado tanto que has actuado de manera irracional, tomando decisiones de pánico que, vistas en retrospectiva, parecen una locura. Y después de que la crisis pasa, te queda una resaca emocional a la vergüenza. Te miras al espejo y piensas en qué me he convertido, cómo caí tan bajo. ¿Puede Dios amar a alguien que ha perdido los papeles de esta manera? Si alguna vez has sentido que tocaste fondo, que perdiste tu dignidad o que el miedo te volvió loco por un momento, el Salmo 34 es tu lugar seguro. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy continuamos nuestro viaje por los Salmos. Este no es un himno escrito desde un trono de oro. Es un cántico escrito desde una cueva sucia por un hombre que acababa de sobrevivir a la experiencia más humillante de su vida. Hoy vamos a descubrir cómo Dios no solo nos rescata del peligro, sino que nos rescata de nuestra propia vergüenza, y cómo Él tiene una afinidad especial, casi magnética, por los corazones rotos. Para entender la potencia de este salmo, es vital, absolutamente vital, leer la letra pequeña del título Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Esto nos remite a una historia cruda. En un Samuel 21, David, el ungido de Dios, estaba huyendo de Saúl. Estaba tan desesperado, tan solo y tan desarmado, que cometió un error de cálculo fatal. Huyó a Gat, la ciudad de los filisteos. Gat era la ciudad de Goliat. David entró en la boca del lobo, llevando la espada de Goliat en la mano. Por supuesto, lo reconocieron. Los siervos del rey Aquis o Abimelech, que era el título real, dijeron: ¿no es este David, de quien cantaban que mató a sus 10,000? David se dio cuenta de que estaba atrapado. Iban a matarlo. ¿Y qué hizo el gran héroe de la fe? ¿Oró fuego del cielo? No. El texto dice que fingió demencia. Empezó a escribir garabatos en las puertas y dejó que la saliva le corriera por la barba. Actuó como un loco, un demente, para que le tuvieran asco y no lo mataran. Anfuncionor el rey dijo: ¿acaso me faltan locos para que traigan a este? Y lo echaron a la calle. David sobrevivió, pero a costa de su dignidad. Terminó escondido en la cueva de Adullam, rodeado de marginados, y allí, en esa cueva, después de haber actuado como un loco, con la saliva todavía seca en la barba, David escribe: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Qué comienzo? David no disse: me quejaré en todo tiempo. Disse: bendeciré en todo tiempo. Es fácil bendecir a Dios cuando matas a Goliat y las mujeres cantan tu nombre. Pero David decide bendecirlo cuando ha sido humillado, cuando ha tenido que actuar como un animal para sobrevivir. Esta es la primera lección. Adoración no depende de tu dignidad, sino de la dignidad de Dios ante tu circunstancia. Puede ser vergonzosa, pero tu Dios sigue siendo glorioso. En el versículo 2, David invita a los otros marginados de la cueva, los endeudados, los afligidos a unirse. Ahí en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. La adoración es contagiosa. Cuando un loco rescatado empieza a alabar, los otros mansos, los quebrantados, se alegran. En el versículo 4, David nos da el testimonio de su liberación. Y fíjate bien de qué fue librado. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. No dice de todos mis enemigos. Dice de todos mis temores. El enemigo más grande en Gate no eran los filisteos, era el pánico de David. El miedo fue lo que lo llevó a fingir locura. El miedo es lo que nos deshumaniza. Y Dios, en su misericordia, no solo lo sacó de la ciudad, lo sacó de la prisión del terror. Y el resultado de mirar a Dios se describe en el versículo 5, una promesa para cualquiera que cargue con vergüenza. A los que miraron a Él fueron alumbrados,
y sus rostros no fueron avergonzados. La palabra alumbrados en Ea significa radiantes, brillantes de gozo. Recuerda, David venía de tener el rostro cubierto de saliva y suciedad, pero al mirar a Dios, la vergüenza se evapora. Dios no te mira y dice, «¿En qué ridículo te ves?». Dios te mira y su luz se refleja en ti, devolviéndote la dignidad que perdiste. Si hoy te sientes sucio por tus errores, mira a Él, no mires tu mancha. Mira su luz en el versículo 6. David se refiere a sí mismo en tercera persona. Con una humildad conmovedora, este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Este pobre Ania no. Este rey, David, se ve a sí mismo como un mendigo espiritual, y descubre que el oído de Dios está sintonizado en la frecuencia del clamor del pobre. Y entonces, en el versículo 7, David revela quién lo protegió realmente en Gat. No fue su actuación de loco. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quién es ese ángel de Jehová? En el Antiguo Testamento, esta figura es misteriosa. A menudo habla como Dios, recibe adoración como Dios, pero es enviado por Dios. La mayoría de los teólogos coinciden en que esta es una teofanía o cristofanía, una aparición pre-encarnada de Jesucristo. David está diciendo, yo estaba solo en territorio enemigo, pero no estaba solo. El comandante de los ejércitos del cielo había puesto su campamento alrededor de mí. Si temes a Dios, tienes un guardaespaldas invisible. Tienes un círculo de seguridad que el mundo no puede ver. En el versículo 8, David nos hace una invitación sensorial: angustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él, angustad temamu. Es una palabra culinaria amprobat. Sourhead, en la fe, no es solo intelectual, es experimental. David nos dice, analizad teológicamente que Dios es bueno. Dice, pruébalo. ¿Cómo se prueba a Dios? Confiando en Él en una crisis. No puedes saber a qué sabe la miel si no la pones en la boca. No puedes saber a qué sabe la bondad de Dios si no te lanzas a sus brazos cuando tienes miedo. David probó a Dios en la cueva y el sabor fue dulce. En los versículos 11 a 14, el salmo cambia de tono. Se convierte en un sermón de sabiduría. David, el sobreviviente, se sienta a enseñar a sus hombres y a nosotros anvenet. Hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quieres vivir y ver días buenos? Aquí está la receta en control de la lengua. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. David quizás se arrepentía de sus propias mentiras en Gat acción ética en apártate del mal y haz el bien. Búsqueda relacional en busca la paz y síguela, pero el corazón pastoral del Salmo está en los versículos 15 a 18. Aquí es donde Dios nos muestra su preferencia por los rotos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios no es indiferente. Está mirando. Y ve versículo 18. Es el versículo que debes tatuar en tu alma. Si estás sufriendo, oye en cercano, está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Analicemos las palabras. Quebrantados, shabach, significa hechos pedazos, rotos, destrozados, como una vasija de cerámica que se cae al suelo y explota en 1000 fragmentos. O contritus daca, significa pulverizados, molidos hasta el polvo, aplastados. El mundo desprecia a la gente rota. El mundo ama a los fuertes, a los completos, a los exitosos. Cuando estás hecho pedazos emocionalmente, la gente se aleja porque no saben qué hacer contigo. Pero Dios hace lo contrario. Cuando te rompes, Dios sí hace cao. La palabra cercano, caro, es espacial. Dios acorta la distancia. David descubrió que Dios estaba más cerca de él en la cueva de Adulam, roto y humillado, que en el palacio de Saúl, tocando el arpa. El quebrantamiento no es el fin de tu utilidad, es el comienzo de tu intimidad. Dios no puede llenar un vaso que está lleno de sí mismo, solo puede llenar un vaso que ha sido roto y vaciado. Si sientes que tu corazón está hecho polvo, estás en la posición perfecta para experimentar la cercanía de Yahvé. El versículo 19 es una dosis de realismo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. David no vende una fe barata. No dice, el justo no sufre. Dice, muchas
son las aflicciones. Vas a tener problemas, muchos han, pero la promesa es la liberación final. Y entonces, en el versículo 20, David profetiza algo que va mucho más allá de su propia experiencia. Dice algo extraño: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. En un nivel inmediato, esto significa protección física total, pero en un nivel profundo, teológico, esto es una profecía mesiánica directa. El evangelista Juan, en el Nuevo Testamento, Juan las 7:36 de la noche, cita este versículo al pie de la cruz. Cuando los soldados romanos iban a quebrar las piernas de los crucificados para acelerar su muerte, el crurofregu M, llegaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto. Así que no le quebraron las piernas. Juan dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Esto es impresionante. Jesús es el justo del Salmo 34. Él sufrió muchas aflicciones. Él tuvo el corazón quebrantado por nuestro pecado. Pero Dios guardó su estructura, su integridad física, profética. El Cordero de la Pascua no podía tener huesos rotos exodudosi, porque Jesús cumplió el Salmo 34, porque Él fue el justo que sufrió y fue librado en la resurrección. Tú y yo tenemos una garantía: nuestros huesos espirituales no serán quebrantados. Podemos ser golpeados, podemos ser humillados, podemos sentirnos rotos emocionalmente, pero nuestra estructura eterna, nuestra salvación, está intacta porque Él la guarda. El Salmo termina con una declaración legal en el versículo 22. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. No serán condenados, lo yesamu, significa no serán hallados culpables o no serán desolados. Aquí está el final del viaje. Empezamos con David fingiendo locura, lleno de culpa y miedo. Huyendo de Gat, terminamos con la certeza de que ninguno que confía en Él será condenado. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanus oituum. Tu locura momentánea, tus errores de pánico, tu humillación, nada de eso tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Redentor. Aumadu Oyenchi, ¿dónde estás hoy? ¿Estás en Gat, fingiendo estar bien, atrapado en una mentira o en un miedo paralizante? ¿Estás en la cueva, sintiéndote un marginado, un pobre que clama? ¿Estás quebrantado de corazón, sintiendo que tu vida se ha roto en pedazos? El Salmo 34 te invita a hacer 3 cosas. Bendice en todo tiempo, incluso en la cueva. Cambia la queja por la alabanza. Gusta y ven, atrévete a confiar. Da un paso de fe. Prueba la bondad de Dios en medio del sabor amargo de tu crisis. Reconoce su cercanía. No creas la mentira de que Dios está lejos porque te duele el corazón. Al contrario, Él nunca ha estado más cerca. Él está recogiendo los pedazos. Tu vergüenza no es el final. David salió de esa cueva y se convirtió en el rey más grande de Israel. Tú también saldrás, y cuando salgas tu rostro será alumbrado, y tendrás una historia que contar a los mansos, para que ellos también se alegren. Gracias por acompañarnos en este refugio para el alma rota en 777 veces en Jerusalén. En nuestro próximo episodio veremos el clamor por justicia ante la traición y la maldad gratuita en el Salmo 35, que el ángel de Jehová acampe a tu alrededor hoy y te defienda. Hasta la próxima.